Bueno, ¿qué tal, chicas? Bueno, vuelvo a iniciar esta transmisión. Lo hacemos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, bendice esta charla que en tu santo nombre vamos a tener. Te pedimos que abras nuestra inteligencia, que abras nuestro espíritu y nuestra voluntad para aceptar con docilidad eh, la doctrina con la cual nos enseñas y nos quieres formar como fieles discípulas tuyas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, vamos a ver en esta ocasión las ventajas sobre la castidad. Esta gran virtud que es un don de Dios, pero vamos a espigarla y verla según el catecismo. Y propiamente vamos a saber cuáles son los mitos sobre la castidad, las ventajas físicas, las ventajas psicológicas y las ventajas espirituales de vivir y de hacer vida en nosotros esta gran virtud. Repasamos qué es la castidad. Es una virtud moral, un don de Dios, una gracia y un fruto del Espíritu Santo. La castidad es la positiva integridad de la sexualidad en la persona. Me quiero detener aquí un poquito para que veamos todo esto que se nos da, ¿no? Recordándolo. Es un don moral, una virtud que, que se desprende de la templanza, que es una virtud cardinal moral. Un don de Dios, porque bienaventurados los limpios de corazón, que verán a Dios. Es una gracia que también Jesús en la cruz, ¿no? Cuando uno medita en las estaciones del Vía Crucis, ¿no? Jesús es despojado de sus vestiduras. Muchos santos dicen, bueno, Dios eh, reparó, fortaleció nuestra impureza cuando lo despojaron a Él, quiso hacerse cargo. Eh, También cuando a veces en las meditaciones del Vía Crucis se habla de la 10ª estación cuando es clavado en la cruz, o 11ª, me parece que es la 11ª, cuando es clavado en la cruz, clava su carne, entonces ahí expía todos los pecados de la carne. ¿Ven? Es un fruto del Espíritu Santo. ¿Ven? El casto es iluminado, es fortalecido por el don del Espíritu. No queda subyugado por las pasiones, sino que queda libre. El Espíritu Santo le da esa libertad a los hijos de Dios. Seguimos viendo de esta, para seguir despegando un poquito de esta virtud, nos dice que la sexualidad es verdaderamente humana cuando está integrada de manera justa en las relaciones de persona a persona, ¿no? También esa virtud de la castidad es la que regula mis relaciones con las demás personas, bien sea porque sea joven, soltero, novio, mm, respetaré al otro, eh, podré vivir la amistad, la continencia, el respeto por el otro y por mí. Y también, como veremos, el cuidado eh, psicológico, neurológico, que integra y que conserva el ser eh, y que lo deja desarrollarse en todas sus capacidades cuando se vive en la pureza, más cuando se deja llevar de la impureza y de la pasión, desvirtúa todo eso. ¿Eh? No soy capaz de integrar al otro, respetarlo, ni en la propia relación del matrimonio, sino se vive el matrimonio castamente, ¿no? Abierto a la vida. ¿Ven? Pero vamos a ver un poquito más adelante. También se dice que la virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza que tiende a impregnar de razón
las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana. La templanza que la estuvimos viendo varias veces en charlas anteriores, que es una virtud sobrenatural que modera la inclinación a los placeres sensibles, especialmente del tacto y del gusto, conteniéndola dentro de los límites de la razón iluminada por la fe. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir las pasiones de su corazón. Los mitos, ¿no? Esto es muy importante. Ciertamente se han creado a lo largo de la historia ideologías que nos van metiendo estos mitos como por ósmosis, la educación sexual en las escuelas o colegios que no están bien orientadas, que no hablan sobre el amor auténtico, nos machacan continuamente estos mitos que están llenos de falsedad y mentira. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Sí? El primer mito, ¿no? Es algo del pasado, es algo que se buscaba o vivía en otras sociedades en el pasado, pero que ya no está vigente, es un tabú ya superado y que el hombre moderno no debe considerar. Bueno, de aquí ya podemos desmentirlo, teniendo en cuenta que estuvimos viendo que dedicamos un largo tiempo a examinar el Éxodo, el Deuteronomio, donde vimos cómo Dios desde el principio, ya al hombre advertía de todos los desórdenes sexuales, ¿no? Desde la bestialidad, las orgías, la homosexualidad, todo eso estaba descrito, Éxodo 17, que lo pueden volver a ver. Eso no es de generaciones antiguas, lo vivimos ahora actualmente y de qué manera degenerada también. Eh, no se puede decir que eso era algo de antaño, no, porque el hombre, el ser en su esencia es el mismo ayer, hoy y siempre, con sus mismos sentimientos, con sus mismas pasiones, con su misma forma de ente sexuado hombre-mujer. Eso nada ni nadie lo puede cambiar, ¿sí? Entonces no podemos decir que vivir la castidad o vivir la templanza o vivir la abstinencia para no dejarme llevar de los desórdenes sexuales es una cosa de antaño, no. Y las consecuencias de los desórdenes se viven hoy y siempre en la promiscuidad, en la ansiedad, en la depresión. Mucha depresión vienen por desórdenes sexuales. Es científicamente comprobado. Vamos a ver un poquito más adelante. El otro mito. Daña la salud. Causa de enfermedades como el cáncer, menor inteligencia, más agresividad. Todo, absolutamente todo lo contrario. ¿Ve? Una persona que guarda su cuerpo, su ser íntegramente, no tendrá enfermedades venéreas, no será ansioso que busca o no tendrá celos y esto, que es lo que crea la agresividad, ¿ve? O esa euforia desordenada de los placeres de manera erótica o exótica, que crea más bien la agresividad, que desvirtúa a la persona de quizás no vivir la realidad, sino solo buscar el placer y no tiene esa capacidad de responsabilidad, de atención, eh, de respeto por el otro, de esa capacidad de espera, de dominio de sí. Recordemos que la castidad en una faceta da la fortaleza para el dominio de sí. Y la persona que no se domina en sus pasiones venéreas, no se fácilmente tampoco se dominará en la ira, en comer desordenadamente, en la embriaguez, porque demuestra una persona débil, una persona que no tiene dominio de sí, que solo busca ansiosamente el placer de
ya está atada, ¿eh? No tiene capacidad de espera, eh, denota una debilidad, una fragilidad, no tiene fortaleza, no tiene dominio de sí, ¿eh? Y lleva a la frustración, de ahí a la depresión, o también la depresión sobre todo es por un exceso de, de sustancias químicas y orgánicas que vamos a ver un poquito más adelante para no adelantar. El otro mito reprime al hombre, ¿no? Y la represora, la iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría predispuesta en nosotros por el Creador nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino? Ah, qué astuto que es el mal y estos mitos perversos. ¿La iglesia qué es? ¿Es madre? La madre que busca para sus hijos su bien, que no se hagan daño, que se puedan desarrollar, que puedan crecer, que encuentren su vocación, el fin por el cual han sido creados y el fin máximo, la felicidad eterna, el bien supremo, Dios mismo, la felicidad misma. Entonces la iglesia como madre no es que quiera ponerme un vado, no, 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 la iglesia reconoce que la sexualidad es propio del ser, es parte del plan creador de Dios, pero justamente, ¿qué hace ella sabiamente? Sabiendo que es una tendencia muy fuerte y que nos puede atar y que cuando nos ata nos vuelve egoístas, ensimismados, que busca el placer a toda costa, que luego se pervierte si solamente me quedo en la sexualidad. ¿Qué me dice la Santa Madre Iglesia? Dios creó al hombre y la mujer para que dejando el hombre a su padre y a su madre se una a su mujer y sean una sola carne, una unidad, ya hay una integridad, una unión. ¿Ve? ¿Y para qué esa integridad, esa unión? Para traer hijos al mundo, ser cooperadores en la actividad creadora de Dios. ¿Y qué pasa? Que cuando el hombre y la mujer se han casado, han creado esa unión. Yo técnicamente no sé cuál es, pero se habla de la hormona del enganche cuando se tiene el acto sexual. Y Dios lo creó y lo puso así. ¿Para qué? Para que entonces ese precepto de que serán una sola carne se unan y cree esa seguridad, esa estabilidad. ¿Pero para qué? Para abrirse a la vida. Cuando yo me abro a la vida, la sexualidad no se queda en mí como en la sexualidad solamente eso y que es lo que luego hace que yo pueda perder mi capacidad de disfrute buscando solo el placer y de una manera y de otra, de otra, de otra, de una manera desordenada. ¿Qué es lo que me lo regula? Dios en su sabiduría me hace que me regule y que yo no me ate, no tenga un desorden cuando en esa unión se fecunda em, la mujer con el gameto femenino y el gameto masculino. Entonces, ¿qué pasa? Ya la atención del hombre y la mujer no que se queda solo en la sexualidad, ya se queda y traspasa ese nuevo ser que viene, al cual tengo que cuidar, tengo que hacer crecer, educar, formar. Entonces, ¿qué pasa? Sabiamente Dios, para que yo sea todo un darme, crecer, eh, llevar a plenitud todas las capacidades que Él me ha dado, a la mujer en la maternidad, al padre en la paternidad, ese ser custodio, guardián, protector, de la madre educar, formar, unir, dar hogar, calor, cariño. Todo eso que está en potencia en el hombre se va desarrollando y se desarrolla en esa unión del hombre y la mujer, en esa unión que ha sido bendecida por Dios, que está comprometida y afianzada en el auxilio de la gracia de Dios. Entonces, cuando la persona crece así, la sexualidad se vive así, es el hecho más maravilloso. Pero si yo solo me quedo en la sexualidad y encima solo en la sexualidad, sin abrirme a la vida,
y empiezo a usar anticonceptivos y solamente me engancho y solamente busco el placer, eso crea en mí un desgaste físico, psíquico, emocional, que luego no traspasa en otras dimensiones como las que le acabo de mencionar, sino que se quedan solo en lo sexual. Y de ahí viene esa atadura vil de la sexualidad que esclaviza a aquellos que se atan de esa pasión tan fuerte, porque ¿quién la puede parar? Solo la para algo que trasciende, como por ejemplo, no, como la realidad, que es traer un hijo al mundo. Entonces ya toda esa potencialidad de que Dios puso en mí, de darme, de cuidar, de amar, de proteger, pues se pone en juego, se potencia, ¿sí? Y si no, me quedo atado. Lo vamos a ir viendo. Aquí, perdonen. Entonces, ventaja física. En términos físicos, la castidad preserva la integridad y la vitalidad del ser humano, permitiéndole desarrollar sus capacidades con libertad y amor, ya que le evita derrochar su vigor solo en la pasión y lo libra de enfermedades, algunas de ellas mortales y que incluso pueden afectar la genética de de su descendencia. Entonces, en esto físico, ya les mencionaba, ¿no? La castidad, ¿no? Bien sea antes de que yo me una a la persona con la cual yo quiero integrar mi vida, que también yo le comentaba a una persona, ¿no? Que estaba, no, que estoy enamorada, que no sé qué, y le decía, bueno, pero a ver, ¿tú qué tienes para ofrecerle a esa persona si eres un adolescente? ¿Te das cuenta que te unes a esa persona y formas una sola persona? ¿Eres responsable? ¿Qué, mm, qué, qué virtudes, qué entidad tienes para tú ofrecerle a él? ¿O qué tiene él para ofrecerte a ti? Puro egoísmo que busca solo el placer. Entonces, ¿la virginidad qué hace? Hace que yo, en la etapa de la juventud, en la etapa en que yo todavía no estoy preparado para unirme a una persona y formar una sola carne, un hogar, yo en esa etapa de la amistad que conoce a las personas, que se conoce a sí mismo, en esa etapa de formarme, de integrar los valores cristianos, morales, y también los intelectivos que me hacen reconocer y ver todas mis capacidades físicas, intelectuales, creativas, ¿eh? Que llevan un proceso. ¿Para qué? ¿Para qué yo tengo todo eso? Para luego darlo. ¿Eh? Porque el amor solo piensa en dar y hacer el bien al amado. El que solo piensa en recibir y buscar un placer, eso no es amor. ¿Eh? Y la castidad es como el respeto, el que protege y conserva el amor. ¿Eh? La ventaja física. La persona que se deja llevar de la sexualidad desordenada fuera de los límites que Dios en su eterna sabiduría nos, nos manifiesta y nos impone, porque por eso nos impone el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, eh, o el noveno mandamiento, no consentir pensamientos ni deseos impuros. ¿Para qué lo hace? Porque me quiere preservar de tendencias y pasiones tan fuertes que el hombre de por sí no tiene la capacidad de controlarlas o que son de alguna manera tan arraigadas que pueden crear en mí una adicción. ¿Eh? Lo he visto en personas que caen en la ansiedad, luego en la depresión. Eh, Recuerdo, lo tengo muy presente, a un joven íbamos a una vigilia de las hermanas en San Miguel y bueno, está parada en un semáforo esperando que cambiara el semáforo y ahí se veía
evidente, unas jóvenes de mala vida y un chico joven, mm, se veía hasta que era de una, no sé, una clase media bien. Y el chico con una cara, una ansiedad, una angustia, ahí tratando con esta mujer para darle rienda suelta a un desenfreno sexual. ¿Qué estaría pensando ese joven? ¿En qué estuvo toda la tarde pensando y dando que lo llevara a tal y con tal grado de angustia y ansiedad que se le veía en el rostro? ¿Eh? A estar con cualquier persona que ni conoce, que no es amor, y que lo llevó a ello, quizá a otras relaciones. ¿Eh? De todo esto me previene la virtud de la castidad. ¿Eh? Y ustedes lo sabrán, compañeras, amigas, que están ansiosas de una relación, otra relación, y las desvirtúa. ¿Eh? Esa como ventaja física. Y también la castidad da una orienta la fuerza vital, ¿ven? El eros o poderosa tensión que existe en el hombre, especialmente en la juventud, tiene el papel de incitar al hombre a la búsqueda del conocimiento, de la verdad, de la trascendencia. Una persona casta orienta hacia el bien todas estas fuerzas, sin perderlas en vanos placeres. Una persona que no vive la castidad pierde esta fuerza, esta fertilidad, reduciéndola a sexualidad malentendida. ¿Eh? Y bueno, esto que les mencionaba ahora, ¿no? La persona que, que comete actos sexuales fuera del matrimonio y más todavía si no están abiertos a la vida, crea como esa obsesión y crea, porque esa hormona del enganche se activa, la dopamina se activa, y entonces se busca más, y como no hay algo trascendente, entonces desvirtuó esa potencialidad de ese eros que mencioné. Que en la juventud lo que hay que hacer es ese joven que se introduce en una causa buena, en aprender algo para hacer algo bueno, en estudiar, en investigar, el joven de por sí, al tener toda una vitalidad, una capacidad, cree que se lleva el mundo por encima. Y bueno, si consigue saber que tiene capacidad para construir, quiere construir y hacer algo grande, y bueno, se focaliza y ve, o estudiar, qué sé yo, ser maestro, enseñar algo, o cuando la persona se dedica a bien sea un deporte, bien sea a un trabajo, que si es profesor en organizar y armar toda su clase y la presenta, o si es albañil, le arma esta pared y lo pone, todo eso, o es un contador y lleva a cabo todas las gestiones contables, administrativas. Entonces la persona puede concentrarse, puede poner toda su vitalidad. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? La persona casada que está abierta a la vida, que ama y tiene y piensa en una familia, entonces no lo desvirtúa la sexualidad porque pone todo, como está centrado no en él ni su placer, sino en esa familia, en ese niño, también pone todas sus capacidades para sacar adelante esa familia, ¿eh? Para aportar todo su conocimiento, toda su tradición, toda su fe en esa persona que viene, en ese ente familiar. ¿Ven? Entonces, mm, todo eso se desvirtúa si yo vivo la sexualidad al margen del plan de Dios. ¿Ven? Ni crezco, ni me capacito, ni me conozco. Me, me limito a una cosa tan estrecha que es la sexualidad. Seguimos aquí con esto. Entonces, ¿qué pasa? Y puede esto ser desde algo
precario, pequeño, hasta consumar un acto sexual desordenado. Lo vemos aquí en Santa Teresa, que nos comparten del libro de la vida. Ella leía libros de caballería, ¿no? Pero entonces ahí ella, bueno, ella era lo que había en su tiempo, pero podríamos hablar de amoríos, de noviecitos ahí que no tienen, que ni siquiera es eso el noviazgo, pero que viven con sensualidades y se llegan hasta actos sexuales, o viendo esas novelas y esas series que irrumpen y dañan mi pureza, ¿ve? Que golpean mi castidad, mi pudor. Entonces, si las personas dejándose llevar de eso, y ahora lo vamos a ver de Santa Teresa, que era leer libros, cuánto más ponerse a caer en pecados contra la pureza, ¿no? Dice ella. Yo comencé con libros de caballería, ¿no? Que eran en ese tiempo los libros de romances. Yo comencé a quedarme en costumbre de leerlos y aquella pequeña falta que en ella vi me comenzó a enfriar los deseos y comenzar a faltar en lo demás. Aquí cuando ella dice eh, de los deseos y todo eso, quiere decir que ya ella no pensaba en otra cosa, solo quería eso, en esa imaginación, ese buscar el placer sensitivo, sensual, le quitó de los estudios, de hacer una obra buena, hasta de la fe, de la oración, que es lo primero que apaga la sexualidad desordenada. ¿Sí? ¿Ven? Y sigue diciéndonos Santa Teresa. Y parecíame no era malo con gastar muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio, aunque escondía de mi padre. Ah, otras dos características malas de dejarme llevar de la pasión, de la sensualidad, sexualidad. Me roba el tiempo, me polariza. ¿Ve? Se la pasaba el día y la noche entre esos entresueños, entre esos amoríos. ¿Ve? Y otra cosa, lo hacía a escondidas. ¿Ve? Ya podemos detectar de personas o si alguna ha caído en esto, ¿no? De decir, ¿qué estás haciendo? Y en vez de estar estudiando, estoy viendo algo enganchada en el noviecito, en el amiguito, en esto, lo otro. Si no sé quemar las etapas o vivir las etapas, eh, ¿ve? Y la virtud de la castidad me ayuda a eso, para que yo pueda concentrarme y centrarme en cada cosa. Porque cuando yo estoy casado ya no es no me desvirtúa ni me polariza de manera desordenada, ¿no? Porque se piensa en una familia, ¿ve? No me creo el egoísmo, no empiezo a mentir, a ocultar, no. Por eso Dios, claro que la sexualidad Dios la puso, pero la puso para el matrimonio y para ese fin. En ese fin yo no me desvirtúo. Fuera de ese fin, es como que yo le digo a Dios, no, lo que tú dices, no, me pasa esto. Y a santos les pasó. Pero bueno, la gracia de Dios, la fuerza de la oración, el volver al camino, ¿eh? Esa reconquista de la castidad. Santa Teresa de Jesús tuvo que reconquistar esa castidad, perdón. También cualquiera de nosotros, si nos hemos visto envueltos en todo esto, en estos amoríos, se puede volver a reconquistar. Dios tiene la gracia. A ver que tengo poquitos tiempos. Y entonces sigue Santa Teresa. Eran tan extremo lo que en esto me embebía que si no tenía libro nuevo no me parecía tenía contento. Comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabello y olores y todas las vanidades que en esto podía tener, que eran hartas, porque por ser muy curiosa. ¿Ven? Entonces, esto también me lleva a un desenfreno. Una cosa no me sacia, no me sacia, no me sacia, ¿ven? Porque también
todo un proceso hormonal y por eso se ven tantos desórdenes que lo llegan a equiparar al consumo de drogas. Si yo no vivo la virtud de la castidad, eso, engalanarme más, que me miren. ¿Para que una persona se engalana y se pone así? Para que lo miren, para que lo deseen. Y el otro también busca mirar y desear a otro. Y eso que engancha y vive más y que más me arreglo y no me vio. Entonces ya no pienso en otra cosa. Y la vida no es solo eso. Y mucha gente vive embebida y enfrascada y atada en eso. Y la virtud de la castidad me permite el no quedarme enganchado en esos amoríos, en esas ataduras, en esas esclavitudes. Bueno, lo vamos a dejar creo que hasta acá. Mm, Vamos a continuar en otro, porque bueno, esto de protegerse en el sistema nervioso y otras cosas tiene más tela y quisiera eh, explayarlo un poquito más, pero bueno, ante este problema técnico que tuve anterior, eh, no me va a dar tiempo ahora, pero lo dejamos hasta aquí y voy a completarles el material. Bueno, que la Virgen les bendiga y darle gracias a Dios que nos da esta formación, que nos previene de tantos males, pedir a la Virgen Santísima que este gran don de la castidad se infunda en nuestro ser y lo hagamos vida. Hasta la próxima.